gracias Arturo por la presentación, gracias por la invitación y para que no me reten que no cumplo con el tiempo, voy a tratar de ser lo más rápido posible. La presentación la dejo porque se imaginan que es un trabajo en el cual participaron cerca de 60 personas. Acá uno de los participantes está acá, que es el doctor Vicente Barros, así que tiene muchos componentes, entonces algunos los voy a tener que pasar un poquito más rápido. En todo caso, si después hay preguntas, nos podemos detener un poco más en eso. Primero, una contextualización del trabajo. En realidad, la Argentina tiene experiencia en determinar tanto impactos esperados del cambio climático como medidas de adaptación, como medidas de mitigación. Lo más original o significativo de este trabajo en términos de su avance que fue un intento de tratar de ponerle un valor monetario a muchos de los impactos de las medidas de adaptación y las medidas de mitigación que se identificaron. El antecedente, como naturalmente ustedes se imaginarán, más cercano de esto es el informe Stern. Originalmente también, y esto por ahí a nivel anecdótico, pero sirve para contextualizar, en realidad este trabajo se había encargado para formar parte de toda una serie de documentos de discusión en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Finalmente este trabajo no fue del todo, digamos, consensuado para ser presentado en ese momento y se terminó redondeando un poco más tarde. Pero originariamente el antecedente fundamental era ser una especie de informe Stern desde los distintos países de América Latina. Este trabajo que a mí me tocó coordinar para Argentina, CEPAL también apoyó para que se hiciera en México, en Brasil y en todos los países de Sudamérica, excepto Venezuela, y en Centroamérica y el Caribe. Otra cuestión importante en términos de la contextualización. Ustedes imagínense que un trabajo como este tiene dos restricciones fundamentales: el tiempo en el cual hay que hacerlo y la cantidad de recursos que tiene para hacerse. Y en ese sentido, esta aclaración es importante porque de ninguna manera se puede tomar este trabajo como exhaustivo. O sea, se eligieron a partir de ciertos antecedentes con los cuales se contaba, como dije antes, son relevantes y significativos. Las dos comunicaciones nacionales sobre cambio climático, algunos trabajos que se hicieron sobre mitigación, otros trabajos que se hicieron sobre impacto, sobre todo en el marco de organismos como el IAI, por ejemplo. A partir de esos antecedentes, ver en esos 6 meses y con esos recursos cuál era el grado de profundización que podía alcanzarse en algunos impactos relevantes, tomando en algunos casos regiones, en otros casos sistemas, como ser la cuestión hidrológica en la Cuenca del Plata, en Cuyo o en Comahue, que ya se habían identificado en trabajos anteriores, que eran lugares sensibles por distintos motivos, o por ejemplo el caso del estudio sobre potenciales impactos sobre biodiversidad en los esteros del Liberá o el noroeste argentino. Otro tema que también resultó importante por el potencial impacto en términos económicos era el potencial impacto del cambio climático sobre la agricultura en la región núcleo y en la zona chaqueña, fundamentalmente refiriéndonos a los 3 principales cultivos de la Argentina: trigo, soja, maíz. Y recalcular y proyectar un inventario de gases de efecto invernadero para el periodo 1990-2100 con todas las complejidades que esto trae aparejado, porque hay que hacer estimaciones que desde el punto de vista
de lo que es una proyección son mucho más cercanas a lo que uno puede proyectar o programar en un periodo de 30 o 25 años, pero desde el punto de vista del cambio climático los principales impactos y los más significativos se dan a medida que me voy alejando en el horizonte temporal. Entonces ahí tengo un conflicto que de alguna manera tengo que dirimir entre los menores grados de incertidumbre en términos de las tecnologías que voy a poder utilizar y los, por llamarlo de algún modo, los drivers que voy a utilizar, que van a ser los que van a forzar, digamos, algunos de los comportamientos de esa variable, con los impactos del cambio climático que van a ser mucho más significativos a partir de 2040-2050. Entonces, esa fue una dificultad que tratamos de sortear de la mejor manera, tratando de coordinar todos los trabajos, porque uno no puede hacer un estudio de este tipo para Argentina sin tener en cuenta qué está pasando en Brasil y qué está pasando en el resto de los países de América Latina, porque tienen que dar resultados relativamente coordinados para que esto sea coherente. Hay otra cuestión también que hay que tener en cuenta. En muchos de estos casos, el principal faltante fue la información económica. Y en algunos casos hay impactos económicos que no necesariamente, digamos, pudimos incluirlo, como ser, por ejemplo, una cuestión que no es menor, que es cuáles podrían ser los potenciales impactos económicos de la medida de adaptación o mitigación que tomaran terceros países y que de alguna manera repercutieran en algunas de las variables o parámetros que estamos utilizando. Y en este sentido, el tema del comercio internacional o la potencial huella de carbono, teniendo en cuenta que hay una cuestión en lo que son en lo que es la estructura de emisiones argentinas que uno tiene que tener en cuenta, y es que para los años digamos, más cercanos a la actualidad, el componente de emisiones proveniente de todo lo que fuera el sector agropecuario es muy importante, y ese sector no necesariamente se mueve con el mismo, digamos, en el mismo sentido que la variable interna, sino que depende fundamentalmente de los precios internacionales. Entonces, cuando uno hace un escenario socioeconómico para ver cómo estos drivers que nombrábamos antes se pueden llegar a desenvolver en el futuro, uno tiene que tener muy en cuenta el contexto global, el contexto del comercio internacional de la Argentina y el contexto regional. Algunos de los sectores, sistemas, regiones que tuvimos en cuenta, bueno, el sistema hidrológico de Cuyo, Comahue, Iberá, Cuenca del Plata, lo había mencionado. Un escenario de inundaciones, fundamentalmente para los ríos Paraná y Uruguay. La profundización de un estudio que ya se había hecho para la segunda comunicación nacional, que eran los eventuales impactos del cambio climático en términos del potencial ascenso en el nivel del mar sobre el estuario del Río de la Plata. Lo de biodiversidad lo habíamos mencionado, lo de agricultura también. Me faltaba los potenciales impactos sobre la salud, fundamentalmente a partir de la disponibilidad que se tenía en el grupo que estaba estudiando esto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales sobre dos modelos de enfermedades transmitidas por vectores, estos vectores que respondían fundamentalmente a las dos variables fundamentales que teníamos acá, que eran temperatura y precipitaciones. Y las dos enfermedades en este sentido que se estudiaron fueron dengue y malaria. Como ustedes verán, en términos de impactos potenciales, obviamente hay todo un abanico de posibilidades que quedó afuera y que eventualmente habría que profundizar para tener un panorama mucho más completo de lo que está pasando. En términos de las opciones de mitigación, lo que se hizo fue, como mencionaba antes, completar la serie de inventarios. En la Argentina hay 4 inventarios oficiales a partir de la primera comunicación nacional, la revisión de la primera comunicación nacional y la segunda comunicación nacional, que son 1990, 1991
1994, 1997 y 2000. Entre esos escenarios, entre esos inventarios, hay un análisis que se suele hacer para la revisión de estos inventarios que tiene que ver con las categorías principales de fuentes de emisiones, o sea, cuáles son aquellas categorías de emisiones de gases de efecto invernadero que sumadas de mayor a menor nos explican el 95% de las emisiones. En el caso argentino, uno tiene que, relativamente con pocos indicadores, o sea, con 10 o 15 sectores, uno cubre el 95% de estas emisiones. O sea, yo le podría decir que con 4 cubrimos el 80%, que son emisiones de dióxido de carbono a partir de la quema de combustibles fósiles para la producción de energía, todo lo que es emisiones de dióxido de carbono en transporte carretero, las emisiones de metano por fermentación entérica, fundamentalmente del ganado bovino, y el óxido nitroso en uso de suelos agrícolas por la combinación de cultivos, fundamentalmente leguminosas, y aplicación de fertilizantes. Teniendo en cuenta estas facilidades que uno tiene en términos de poder de alguna manera sacar algún tipo de relación entre evolución de alguna variable, en algunos casos económicas, como ser, por ejemplo, en residuos, las toneladas de residuos sólidos urbanos ajustan casi perfectamente con el Producto Bruto per cápita, con la evolución del Producto Bruto per cápita. Entonces, a partir de la determinación de un escenario socioeconómico, uno puede determinar, obviamente, teniendo en cuenta también en el caso del sector agropecuario cuál puede ser la potencial expansión de la frontera agrícola, cuál puede ser el desenvolvimiento del stock ganadero, uno puede estimar relativamente bien cuáles son las emisiones, el comportamiento de las emisiones entre los distintos puntos de corte que teníamos, que eran entre el año 90 y el 2000. A partir de ahí, obviamente, lo que hay que hacer es hacer un escenario socioeconómico a partir de estimaciones y supuestos sobre la evolución de ciertas variables y parámetros que son determinantes para explicar esto. Bueno, y ahí el nivel de incertidumbre ya evidentemente va creciendo. Esto se hizo para todos los sectores que componen el inventario y se identificaron medidas de mitigación a partir de la determinación de un escenario de base o business as usual y un escenario de mitigación donde sí había un abanico de posibilidades, de medidas para intervenir sobre ese escenario de base en términos de conseguir reducciones adicionales de gases de efecto invernadero. Para ser justo, nombrar al equipo que, como ustedes ven, incorpora gente no solo de distintas universidades del país, sino también de distintos organismos, como la Comisión Nacional de Energía Atómica o lo que era el INA, para los distintos componentes sectoriales de cada uno de estos estudios. Esto es un poco el camino crítico que se utilizó para poder hacer las estimaciones. A partir del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero sectoriales, unas proyecciones y del escenario socioeconómico, una proyección de estas emisiones, a partir de la determinación de ese escenario de base, la identificación de ciertas medidas de mitigación sectoriales, a partir de ahí un escenario de mitigación y aplicando las metodologías que usualmente se suelen aplicar a nivel internacional, el cálculo de los costos de estas medidas de mitigación en términos de determinar cuántos dólares saldría por tonelada de carbono ahorrada, o sea, aplicando no un análisis costo-beneficio, sino un análisis costo-efectividad, o sea, poniendo como beneficio la reducción potencial de toneladas de carbono. Se identificaron medidas de adaptación y se
valorizaron esta medida de adaptación a partir de distintos métodos de valorización que pudieron identificarse a partir de la información que teníamos disponible. O sea, en algunos casos estos costos de impactos o estos costos de la medida de adaptación se valorizaron a partir de los costos de restauración, en algunos casos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con potencial caída de caudales en la Cuenca del Plata se valorizó a partir de la potencial pérdida de energía eléctrica turbinada a partir del menor caudal de las centrales, y eso se multiplicó por valores que en todo momento, que eso no lo dije, en todo momento están referidos a dólares constantes del año 2005, ¿no? Que fue el año base para todos los cálculos en términos tanto de adaptación como de mitigación. Los modelos climáticos que se utilizaron fueron homogéneos para todos los estudios y partieron de los modelos trabajados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de San José de los Campos en Brasil, y a partir de ahí eso se cargó en los modelos de impacto y nos dio como resultado los resultados en términos de impactos esperados y de vulnerabilidad en términos físicos. Eso después hubo que valorizarlo. Creo que no vale la pena seguir abundando sobre la metodología que se utilizó para los inventarios, porque si no me va a quedar tiempo para los resultados. Algunas de la identificación de las medidas de adaptación a partir de tomar sectores clave. Sectores clave, ustedes van a ver cuando veamos el gráfico con los resultados que esto que decíamos de esta estructura especial de las emisiones de la Argentina, a medida que uno va avanzando en el tiempo, obviamente, el stock ganadero no tiene tanta variación, llega un momento en que se llega casi a un límite de la posibilidad de seguir expandiendo frontera agropecuaria, y todo el crecimiento agropecuario va a tener que ser obligatoriamente por un aumento de la productividad. Entonces esto naturalmente lo que hace es que cuando uno se va acercando al año horizonte, o sea al 2100, el componente mayor de las emisiones es fundamentalmente energético, porque lo que tiene menos límite es la posibilidad de seguir creciendo económicamente y seguir generando nuevos crecimientos en la demanda energética. Entonces, obviamente, a medida que nos vamos acercando al 2100, prácticamente el 80 o el 85% de las opciones de mitigación están centralizadas en el sector energético, cosa que no necesariamente pasa en los primeros años. Perdón que vaya tan rápido, porque me parece que se me está acabando el tiempo para todo lo que tengo que presentar. En términos de las opciones y medidas de adaptación, por un lado, la importancia de los sectores y la magnitud de los impactos esperados. En algunos casos, la magnitud de los impactos es muy importante, pero muy lejana en el tiempo. Por ejemplo, el impacto más importante, si uno lo valoriza en términos de dólares corrientes, son los impactos potenciales que se dan sobre las diversas actividades económicas y la biodiversidad en el nivel. Pero obviamente estos impactos se dan cuando los efectos del cambio climático se pueden volver más significativos, que son más allá del 2070. Entonces, en esa valorización, una cosa que suele suceder en estos trabajos tiene una importancia crucial, la tasa de descuento que se utiliza. ¿Por qué? Porque yo tengo que traer a valor actual lo que va a pasar dentro de 70 años por ahí. Y una cuestión muy importante en este tipo de trabajos es que no es menor el tema de la elección de la tasa de descuento, porque me cambia absolutamente el ranking y me cambia absolutamente la magnitud del impacto que estoy midiendo. Lo que hicimos fue utilizar un abanico de tasas de descuento, porque tasas de descuento más bajas, digamos,
desde el punto de vista de la aplicación de opciones tecnológicas de mercado para mitigación, me las pueden discutir desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de las opciones de adaptación, la mayor parte de los estudios económicos que se manejan a muy largo plazo utilizan tasas de descuento que no superan el 4 o, como muy exagerado, el 6%. Porque cualquier otra tasa de descuento que yo utilice más alta que eso, en términos de 40 o 50 años, me hacen tomar una decisión desde el punto de vista económico que no hagamos nada, porque total eso, traído a precio de hoy, no vale nada. Y ese es un riesgo que uno no puede dar como mensaje en un trabajo técnico. Por eso también hay que tomar con pinzas algunos de los resultados de este trabajo. ¿Por qué? Porque si yo miro qué pasa en el sector agropecuario a precios internacionales de la soja hoy, que son muy altos, y tengo que, según el modelo que utilice, por ahí me aumentan los rendimientos en algún lado, ojo, porque por ahí ese aumento que se me refleja en un precio concreto que yo tengo me compensa los impactos negativos que tengo en precios inciertos sobre otra cosa, y que por ahí puede pasar que en el día de mañana esos precios relativos en realidad varíen de manera muy distinta, y en realidad algo que yo estoy subestimando hoy sea mucho más costoso mañana. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tomarlas con ciertos recaudos. Los años de corte fueron 2020, 2030, 2050, 2070, 2100. Explicado por distintos motivos. 2070, 2100 porque en realidad los modelos climáticos nos daban esos años de corte. 2020 y 2030 en términos de opciones de mitigación y en términos de acuerdos internacionales, digamos, de años de corte de acuerdos internacionales. Y el 2050 porque en realidad era un año muy particular en el cual los distintos escenarios climáticos que estábamos utilizando empezaban a dar resultados distintos. O sea, hasta el 2040, 2050, y bueno, los meteorólogos que me corrijan si me estoy equivocando, los impactos no variaban significativamente entre el escenario A2, que era el escenario, digamos, de mayores impactos que estábamos tomando, y el B2, que era el escenario de impactos relativamente menos importantes. A partir del 2050 sí se me empezaban a abrir esos dos escenarios notoriamente en términos de los impactos. Esto, bueno, lo podemos pasar de largo, después se lo dejo, que es qué método de valorización se utilizaron en cada uno de los sectores para medir cada uno de los impactos en términos de la disponibilidad de información que teníamos y fundamentalmente digamos, el tiempo que teníamos para hacerlo, porque digamos, desde el punto de vista económico me podrían discutir que en lugar de utilizar estos métodos podía utilizar valorización contingente, pero un estudio de valorización contingente me sale 100 millones por ahí y es lo que tenía para hacer todo el estudio. Entonces también hubo una especie de costo-beneficio en términos de cuáles eran digamos, los datos que teníamos para poder tener la mejor información posible. Esto también no sé si vale la pena mostrarlo en detalle, pero es la apertura en términos económicos que se utilizó y las tasas de crecimiento que se daban en cada uno de los sectores económicos. Esto se tomó fundamentalmente a partir de una estructura de Producto Bruto, y esa estructura de Producto Bruto Interno tenía como una preponderancia mayor hacia un crecimiento industrial que hacia el crecimiento de otros sectores, y también había una hipótesis de crecimiento del producto per cápita en términos de mejora porque de alguna manera teníamos que meter también los objetivos del milenio, si esto era un trabajo para CEPAL, digamos, que no solo fuera una extrapolación de variables económicas sin más. Estos son algunos de los estudios previos, porque en realidad estos cambios de temperatura provienen de los resultados de la segunda comunicación nacional, y ustedes ven ahí, esto es un corte que se hizo para el periodo 2020-2040, y ven ahí los cambios de temperatura media anual
en términos de, digamos, cómo se espera que repercuta. Esto es un resultado esto lo deben haber visto muchas veces, porque todo lo que participamos en la Segunda Comunicación Nacional lo presentamos. Esto es un resultado muy interesante de la Segunda Comunicación Nacional, es que cómo se corrieron las isoietas desde, si uno compara el periodo 1950-1969 con el periodo 1980-1999, y la de 600 milímetros está ahí porque es un poco una especie de límite de la agricultura sin necesidad de riego. Esto implica que se incorporaron una gran cantidad de kilómetros cuadrados a la agricultura en el territorio nacional, independientemente de los cambios tecnológicos e independientemente de los cambios de prácticas productivas. O sea, en esos lugares llovió más y eso posibilita hacer otras actividades. Claro, esto aumenta la vulnerabilidad, porque en esa tierra originariamente esas actividades no se hacían. Que este es uno de los, uno de los impactos interesantes de esto, que aunque yo diga que, o haya resultado que en promedio los rendimientos aumentan, eso no significa que en la misma zona aumenten los rendimientos. Y lo que van a ver en los mapitas, si llegamos a tener tiempo de mostrarlo, es que hay un corrimiento de zonas agroecoclimáticas y que zonas que hoy en día son agrícolas tienen menores rendimientos, y zonas que hoy en día no necesariamente tienen esos rendimientos tienen un aumento de rendimiento muy importante. O sea, hay como una especie, para decirlo de manera muy rápida, hay como una especie de corrimiento hacia el sur y hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires de las principales zonas agrícolas en los tres cultivos, tanto en trigo como en soja como en maíz. O sea, digamos que como si fueran de la zona de Pergamino a la zona de Tres Arroyos, ¿no? Para decirlo de una manera muy simple, después ustedes van a ver con más detalle en el norte. Esto es lo que mostrábamos de esa incorporación. Esto tiene que ver con otro fenómeno que vienen mostrando los estudios, que es un aumento de ciertos fenómenos extremos, en este caso precipitaciones extremas. También comparando esos dos periodos. Esto es una representación del clima actual. En un lado temperatura, en otro lado precipitaciones. Esto, perdonen, lo voy a pasar rápidamente. Estos son cambios en las precipitaciones medias. Estos son cambios en la temperatura media. Estos son los sectores socioeconómicos del inventario de gases de efecto invernadero. O sea, en energía va fundamentalmente todo lo que tiene que ver con quema de combustibles. En el sector energético, digamos, con la utilización de los combustibles fósiles como energético. Porque en el sector procesos industriales, por ejemplo, el gas, que no se quema, pero se usa como materia prima en petroquímica, las emisiones no van en energía, sino que van en procesos industriales. Lo mismo pasa con el carbón, que forma parte de la rabia en lugar de utilizarse como energético en el acero. Pero, digamos, eso, en todo caso, si hay alguna pregunta, podemos dar más precipitaciones ahí, y ahí ahora empezamos a ponerle valor a algunos de estos impactos. Los grafiquitos son solamente con los valores que podríamos llamar a precios constantes del 2005. En los cuadros sí están puestos los valores con las tasas de descuento correspondientes, y ahí ustedes pueden ver, esto tiene que ver con el Comahue. El Comahue era una zona particularmente interesante para el estudio, porque ya los trabajos de la Segunda Comunicación Nacional nos estaban mostrando que, si uno compara la década del 40-50 y la actualidad, los caudales bajaron más de un 30% en algunos ríos, digamos, fundamentalmente el Neuquén y el Limay. Como ustedes pueden ver, recién a partir de 2050 los resultados sí se me despegan bastante, pero las tasas de descuento tienen una importancia fundamental en los resultados que me dan. Entonces, por eso los cuadros los mostramos con, digamos, todo el abanico de tasas de descuento, porque entre una tasa de descuento del 0,5 y una tasa de descuento del 4%, teniendo en cuenta que el horizonte temporal es muy largo, hay, digamos, 4 veces de diferencia entre un impacto y otro. Esto tiene que ver con
otro impacto que ya se habían identificado en términos de los caudales, y es que no solo bajan los caudales, sino que cambia el pico de caudales en el año, en términos de que no necesariamente uno va a disponer del agua cuando la necesite, sobre todo para las actividades en esta zona del Comahue y de Cuyo, fundamentalmente actividades agrícolas de riego. Esto tiene que ver con otro fenómeno que es el de los glaciares y, digamos, la menor acumulación de nieve digamos, sobre todo por un tema fundamental que los meteorólogos pueden explicar mejor que yo, que es el corrimiento altitudinal de la isoterma de 0 grados. O sea, lo que podríamos llamar de una manera muy burda, las nieves eternas se van corriendo cada vez más arriba, o sea, hay menor acumulación permanente de nieve. En Cuyo se calculó también el costo social del agua en términos de los mayores costos que el cambio climático podía traer en términos de menor disponibilidad de agua superficial y mayor necesidad de extraer agua subterránea con el mayor costo para mantener la estructura económica. Yo por ahí, esto tiene que ver con los distintos, el comportamiento de los caudales en el río Paraná, en el río Uruguay. Bueno, esta es la zona inundada en el año 1998. Lo que está en azul es la inundación, lo que está en celeste es la zona que habitualmente ocupan los espejos de agua. Acá lo que se utilizó es, digamos, lo que se estimó es cuál podría llegar a ser la recurrencia de inundaciones de esta magnitud a lo largo de este periodo analizado, y se valorizó por los costos que hubo que incurrir en las inundaciones en las cuales se tenía datos. Esto, disculpen, pero lo voy a pasar rápidamente para mostrarle esto, que era lo que les quería mostrar, que eran estos impactos sobre la agricultura. Esto es soja, lo que ustedes ven en verde es un aumento en los rendimientos, teniendo en cuenta una cuestión que no es menor. Los modelos de impactos en la agricultura toman las concentraciones de dióxido de carbono. Las mayores concentraciones de dióxido de carbono tienen una especie de efecto fertilizante en la planta porque, digamos, hacen que la planta en el proceso de fotosíntesis, digamos, utilice más eficientemente los recursos. Nada me garantiza, porque en los modelos esto se impone de una sola vez, y en realidad la planta puede ir acostumbrándose a esas mayores concentraciones y no necesariamente tener el impacto final. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero ustedes ven cómo las zonas de mayores rendimientos se van corriendo desde los lugares amarillos y rojos que ustedes ven ahí, que son pérdida de rendimientos, y se van concentrando los mayores rendimientos en esa zona que les decía, del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Esto tiene que ver con el tema de salud. Si algunas enfermedades dependen de vectores que son los que la transmiten, y estos vectores tienen cierto comportamiento que depende de las condiciones de temperatura y humedad, esto implica que esos vectores pueden llegar a correrse en términos de que esas condiciones se vayan dando en otros lugares. Bueno, esto no implica alarmarse, pero implica que, teniendo en cuenta cuáles son las condiciones para que, en este caso, el vector del dengue se desarrolle y pueda desarrollar la enfermedad, esto implicaría que en el año 2100 cerca del 89% de la población de la Argentina estaría en zonas en las cuales el dengue podría desarrollarse. Esto no quiere decir que se desarrolle, porque solo el 0.22% de los potenciales casos de dengue terminan siendo casos efectivos de dengue, y aparte están todas las medidas de adaptación y de, digamos, prevención que uno puede plantear. Bueno, no sé si me queda una más. Una más. Entonces vamos a mostrar una más. Que era, a ver, estas son las emisiones netas evitadas por sector para todo el periodo, y ustedes ven que
parte de abajo, que está en color celeste, es lo que les decía yo antes en términos de que la mayor cantidad de medidas de mitigación identificadas está en el sector energético. Y cómo eso, a partir de el año 2010, se va haciendo cada vez más notorio. Bueno, son muchas más las que tengo, disculpen, y bueno, en todo caso quedo a su disposición para las preguntas que haya que